Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Estos encuentros se llevan a cabo todos los días jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana y quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. También pueden seguirnos a través del canal que tenemos en YouTube, en la dirección de https://www.youtube.com/tertulias filociencia. En esta oportunidad, pues decirle a quienes vean este video que es un reinicio pues de nuestras actividades como grupo de investigación en el año 2026, así que bienvenidos al nuevo año de actividades del grupo de investigación Filociencia. Y para esta oportunidad, entonces, hemos seleccionado el texto titulado Las explicaciones del éxito de la ciencia, un análisis comparativo, y el autor de este texto es el doctor Antonio Diegues de la Universidad de Málaga, y este es un artículo publicado en la revista Universalismos, Relativismos, Pluralismos, Temata, en el número 27 del año 2001, páginas 15 a 29. Para contextualizar a las personas que van a posiblemente a ver el video o para quienes poco a poco también se están incorporando a nuestro encuentro de la tarde de hoy, hablar un poco de quién es el doctor Antonio Diegues. Su producción académica es muy amplia, así que voy a hablar de elementos muy puntuales, y se refiere a que es un filósofo y epistemólogo español, doctor en filosofía de la Universidad de Málaga y catedrático de lógica y filosofía de la ciencia de la misma universidad. Sus investigaciones giran alrededor de la ciencia, el realismo científico y el transhumanismo. Se le considera un referente del transhumanismo en el mundo hispanohablante gracias a dos de sus libros, como son Transhumanismo, publicado en el año 2017, y Cuerpos Inadecuados, año 2021. Y como les mencioné, pues su producción intelectual, académica es prolífica, así que pues les invito a que también sigan sus propias búsquedas, de las cuales pueden dar mayor información al respecto. Entonces, doy nuevamente la bienvenida a quienes se están integrando en este nuevo año y les cedo la palabra al colega Luis Francisco. Muchas gracias, Astrid. Muy bien. Un saludo para todas las personas que están en este momento presentes dentro de esta sesión de la tertulia. Un saludo para aquellas personas que vayan a ver posteriormente el video, deseándoles un próspero año 2026. Como bien lo señaló Astrid, vamos entonces a presentar, comentar el artículo del profesor Antonio Diegues sobre el proceso correspondiente a el éxito de la ciencia.
Entonces, aquí hemos alistado con la ayuda de mi hermano y colega Gabriel, estas diapositivas que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor lo que vayamos explicando, porque indudablemente el texto tiene cierto nivel de densidad para los no especialistas, e incluso también para los que están dedicados al campo filosófico, y que necesitan tener una comprensión acerca de las tendencias o escuelas epistémicas y ontológicas sobre la ciencia. Entonces, será, llamémoslo así, un análisis interpretativo de las diferentes perspectivas filosóficas que buscan explicar por qué la ciencia funciona tan exitosamente. Y para iniciar, entonces podemos decir que la ciencia moderna representa una de las empresas cognitivas más exitosas en la historia humana. Sus capacidades predictivas, desde la previsión de los eclipses con siglos de anticipación hasta la predicción de las partículas subatómicas eh, antes de su eh, detección experimental, y su poder transformador, ha evidenciado también pues su existencia en la revolución tecnológica, que hace parte de lo que hoy es nuestra era. Son fenómenos extraordinarios que demandan una explicación. ¿Por qué eso ocurre así? Como lo señala el profesor Antonio Diegues, del cual pues Astrid hizo una presentación, él hace un análisis y él dice que este éxito es particularmente desconcertante cuando consideramos las limitaciones biológicas y cognitivas de sus creadores. ¿Quiénes son sus creadores? Pues nosotros, los seres humanos, que tenemos capacidades sensoriales, pero que son restringidas y que estamos también propensos al error. Entonces, el texto plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué la ciencia funciona tan extraordinariamente bien? Dice él. Entonces, pues, ante esa pregunta, eh, podemos decir que esta no es meramente una pregunta retórica, sino que constituye el núcleo, el corazón de un debate filosófico que enfrenta distintas tradiciones epistemológicas. Y no por ello no ontológicas, por supuesto, también ontológicas, porque tiene que ver con lo que se define y se entiende como campos de dominio o campos de estudio. Para los científicos que no son filósofos, comprender este debate, pues es un elemento que adquiere relevancia, resulta crucial, pues afecta directamente a cómo entendemos la naturaleza del conocimiento que producimos, su relación con la realidad y la autoridad social que pueda tener este conocimiento. Entonces, pues para ello, el, el profesor Diegues plantea cuatro partes que aquí estoy presentando en esta diapositiva. Dice el defiatismo filosófico, pero vamos a decirlo mejor, el derrotismo filosófico, el constructivismo y la selección natural de teorías, y el realismo científico. Aquí cabe decir lo siguiente, que de entrada, el profesor Diegues es un defensor del realismo científico, pero vale decirlo con justicia que es defensor del realismo científico moderado, porque reconoce que hay ciertas cosas que no puede abarcar ni explicar el realismo científico,
además de que hay unas críticas hacia el realismo científico que él reconoce que no se pueden resolver. Entonces vamos a tener estas 4 partes, estamos trabajando la introducción y vamos a pasar ahora a lo que se conoce como el derrotismo filosófico. Vamos a decir que el derrotismo filosófico ocurre cuando la explicación se considera imposible o irrelevante. Es decir, que no es posible explicar por qué la ciencia tiene éxito. Y bien, diríamos entonces que quienes pudieran ser considerados como unos derrotistas en términos del éxito de la ciencia. Y vamos a decir que la postura inicial de un derrotista filosófico frente al éxito de la ciencia sería Karl Popper, que él señala que el éxito de la ciencia es una especie de milagro inexplicable. Bien, debemos saber, antes de continuar, que Karl Popper, que nació en 1902 y falleció en 1994, fue un filósofo, politólogo y profesor austriaco, nacionalizado británico, que fue muy célebre por haber fundado la teoría del falsacionismo epistemológico y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación en las ciencias. Su postura fue conocida como racionalismo crítico. Él es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Popper argumentó que una teoría en las ciencias empíricas nunca puede ser probada plenamente, pero sí puede ser falsada. ¿Qué quiere decir eso? Que una teoría que explica una serie de fenómenos nunca podrá decir que es totalmente certera, verdadera. Tan solo podrá ser verosímil porque siempre hay la posibilidad de que hacia el futuro haya un caso en el cual lo que se presuponía en la teoría pueda ser contrastado negativamente y en ese caso tendría dificultades para ser corroborada la teoría. Esto significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos, cruciales para distinguir la ciencia de la pseudociencia, pero además de eso, la vigencia de la teoría en el continuo de explicar un determinado fenómeno. En el discurso político, también Popper es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal y de los principios de la crítica social que crecía, que crecía en algún momento y que entraba en crisis en otro, justamente antecitos de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hacía posible con su crítica defender la floreciente sociedad abierta, una sociedad abierta basada en la democracia y el capitalismo. Su filosofía política pues abarca ideas de todas las principales ideologías políticas democráticas e intenta conciliarlas como una especie de socialdemocracia, un liberalismo clásico combinado con un conservadurismo liberal, pero con una postura abierta, no dictatorial. Entonces, sabiendo quién es Popper, por lo menos con estos elementos básicos, vamos a decir que es uno de los defensores más influyentes del realismo científico. Y recordemos que el realismo científico señala que se considera que el mundo objetivo existe de manera independiente de la conciencia de los científicos, de los seres humanos, de los investigadores. Y que, por lo tanto, nuestra actividad de investigación lo que hace es que nos permite acercarnos a la naturaleza, a la entraña y a las características de lo que es el mundo objetivo, que siendo independiente de nuestra conciencia, es susceptible de ser conocido.
Por supuesto, consideraba el éxito de la ciencia como esencialmente misterioso. En una obra que se conoce como Conocimiento Objetivo, cuya publicación en inglés se hizo en 1972, Popper calificaba este éxito como de algo milagroso. Su argumento se basaba en una premisa central de su filosofía: el rechazo total a la inducción como método válido de inferencia. Recordemos que este rechazo a la inducción que se da en conocimiento objetivo ya se había dado en 1934 en otra obra de él, la metodología de la investigación científica o la metodología del descubrimiento científico. Con esos títulos se conoce. Para Popper, ninguna cantidad de evidencias confirmatorias de una teoría puede probar la verdad de ella. Lo único que se puede hacer, como lo dije anteriormente, es falsarlas. ¿Por qué razón? Porque así se hagan 1.000 millones de pruebas y salgan positivas esas pruebas, habrá siempre la posibilidad de que salga alguna en el futuro que refute la teoría. Entonces, no busquemos confirmar las teorías, busquemos más bien intentar falsarlas, de manera que se diseñen los experimentos, las observaciones o las pruebas de tal forma, con el rigor necesario, que bien montada la prueba, el testeo de la teoría, busquemos si pasa o no pasa la prueba de explicación de la teoría. Si no la pasa, entonces queda falsada la teoría, o por lo menos si no queda totalmente falsada, queda bastante fracturada y es necesario añadirle algunas hipótesis de apoyo para poder explicar el no cumplimiento de lo que decía la teoría, porque en esa determinada prueba no logró cumplir o pasar lo que la teoría predecía iba a ocurrir, sino que ocurrió algo totalmente distinto. Por lo tanto, incluso si nuestras teorías científicas, decía Popper, fueran verdaderas, nunca podríamos saberlo con certeza. El hecho de que funcionen extraordinariamente bien sería, en última instancia, una cuestión de suerte epistemológica. Y ahí es donde da ese elemento misterioso y milagroso, porque dice, hemos tenido la fortuna de desarrollar teorías que, aunque probablemente sean falsas, en algún sentido último, funcionan en nuestro rincón particular del universo y nos sirven de explicación, por lo tanto, hasta el momento, de esos fenómenos sobre los cuales las hemos construido. Eso sería ese primer autor de las posturas derrotistas. Tenemos un segundo autor, que es Paul Feyerabend, que señala que el éxito de las teorías es un éxito relativo. Miremos, ¿quién es Paul Feyerabend? Este es otro filósofo de la ciencia, también austriaco, que nació en 1924 y falleció en 1994, en el mismo año que falleció Popper, a propósito, que fue un filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento. Primero fue popperiano porque fue estudiante de Popper. Después fue antirracionalista, después fue empirista, después fue antiempirista, antipositivista y después fue relativista. Siempre tuvo un alto grado de anarquismo, de desorden y sentido crítico que lo llevaron a postular lo que él denominó el anarquismo epistemológico. Es uno de los autores de la tesis de la imposibilidad de comparar las teorías, que se conoce habitualmente en términos técnicos como la inconmensurabilidad de entre teorías, porque cada teoría es como un universo distinto y por lo tanto no son comparables. En sus ensayos utilizó una comunicación clara y expresiva, muy distante del lenguaje frío y escéptico de los académicos, que es, de acuerdo con lo que decía Feyerabend, una de las carencias o defectos de forma que los que generalmente
tienen los especialistas y que adolece la redacción académica de los especialistas. Él empleó con frecuencia citas de filósofos marxistas, entre otros de Lenin, de Mao Zedong y de Rosa Luxemburgo, que fueron filósofos y activistas del marxismo. Feyerabend se hizo famoso por su propuesta de una postura anarquista de la ciencia y su rechazo a la existencia de reglas metodológicas que fuesen universales válidas para todo el mundo. Muchos de sus elementos fueron pues totalmente ciertos, certeros y han permitido la evolución de otras posturas en filosofía de la ciencia. Las críticas iniciales que recibió fueron negativas. En su libro que se llama Contra el método, le ocasionaron, como consta en su libro autobiográfico Matando el tiempo, una profunda depresión. Porque en ese libro, Contra el método, la comunidad internacional de filósofos de la ciencia y de científicos se vinieron contra él porque lo catalogaron como un filósofo de la irracionalidad. Y planteaban pues que la ciencia es racional y él no podía plantear pensamientos de carácter irracional porque eso desbarataba todo el edificio del conocimiento científico. Entonces, teniendo en cuenta esto, este filósofo frecuentemente fue mal interpretado como un simple negador del éxito científico. En realidad, adoptaba era una postura que era más matizada. En obras como Ciencia en una sociedad libre, de 1978, no negaba la eficacia predictiva e instrumental de la ciencia, sino que cuestionaba dos aspectos fundamentales de la actividad científica. Uno, la inevitabilidad de sus objetivos. Feyerabend argumentaba que los fines de la ciencia, entendidos como la predicción, el control tecnológico, son solo unos entre los muchos posibles que pudieran derivarse. Si nuestros objetivos hubieran sido la unión mística con la divinidad, el cultivo de la intuición estética o el mantenimiento de tradiciones ancestrales, la ciencia probablemente no sería particularmente exitosa porque con la manera como funciona la ciencia, estos elementos que acabo de mencionar hubieran sido imposibles de obtener. Otro componente crítico de Feyerabend se refiere a la pureza del predominio de la ciencia. Él tiene una afirmación que es famosa, que dice, el show ha arreglado a su favor la ciencia. Y esa expresión sintetiza su crítica de carácter sociopolítico con relación a la ciencia, cosa que posteriormente derivó en otras posturas acerca de la naturaleza no neutral de la ciencia, de la cual pues yo he sido uno de los beneficiarios porque he bebido de esas fuentes y produje y desarrollé el concepto de tecnociencia posteriormente, tecnociencia geoestratégica. Aquí Feyerabend señalaba que el predominio actual de la ciencia, hablamos ese actual, años 70 y 80, no sería el resultado de una competencia limpia y tampoco de una competencia racional con otras formas de conocimiento, sino estaba compuesto de complejas maniobras históricas, maniobras políticas y maniobras militares que marginaban otras alternativas de conocimiento que fueran viables. Así que, como se pueden dar cuenta, Feyerabend es precursor de esta visión crítica con respecto a la naturaleza de la ciencia. Para Feyerabend, explicar por qué la ciencia logra sus objetivos específicos es relativamente trivial. Señalaba que personas inteligentes, incluso dijo alguna vez medianamente inteligentes, trabajando de manera persistente y continua en problemas específicos, pues tienen que encontrar unas soluciones para esos problemas. O sea, no tenía mayor gracia. Ese sería más o menos el concepto que quería dar. La pregunta más interesante es por qué hemos privilegiado esos objetivos
en el caso de la ciencia, sobre otros objetivos de los otros tipos de conocimiento en la humanidad. Esos serían los planteamientos de Feyerabend dentro de las posturas derrotistas acerca del éxito de la ciencia. Ahora miremos otro que se trata del filósofo Richard Rorty, que plantea una actitud desinteresada en la perspectiva del pragmatismo. ¿Quién es Richard Rorty? Entonces, me parece que es importante señalar que Richard Rorty nació en 1931 y falleció en el 2007. Fue un filósofo estadounidense que asistió a la Universidad de Yale, pasó el inicio de su carrera tratando de conciliar sus creencias e intereses personales con la búsqueda platónica de la verdad. Cosa que, por ejemplo, aquí en este canal casi nunca se nombra la verdad. En su disertación doctoral, el concepto de potencialidad, y en su primer libro como editor, El giro lingüístico de 1967, prevalecía el modo analítico en su forma de filosofar. A pesar de ello, gradualmente se puso al tanto con el movimiento filosófico estadounidense conocido como el pragmatismo, particularmente con los escritos de John Dewey, al igual que con el notable trabajo hecho por filósofos posanalíticos como Quine y Wilfrid Sellars, quienes produjeron un cambio significativo en el pensamiento del profesor Rorty. Él señala que desde su perspectiva neopragmatista manifestaba una notable falta de interés por la cuestión del éxito de la ciencia. En la obra Objetividad, Relativismo y Verdad del año 1991, afirmaba, comillas, nosotros, los pragmatistas, no sentimos más deseos de una explicación del éxito de la ciencia occidental reciente que de una explicación del éxito de la política occidental reciente. O sea, no tenía ninguna mayor relevancia que cualquier otro tema. Para Rorty, la ciencia debe dejar de verse como un modelo privilegiado de racionalidad u objetividad para entenderse como un modelo de solidaridad comunitaria. Su éxito sería simplemente un hecho histórico a describir, no un misterio a explicar. Entonces no lo veía como un asunto de respuesta racional o de respuesta cognitiva, sino ver cómo el éxito de la ciencia podría favorecer la solidaridad comunitaria para que los beneficios que pudiera producir el éxito de la ciencia beneficiara a una buena cantidad de personas. Luego, dentro de este planteamiento de las posturas derrotistas, el profesor Diegues hace una valoración crítica de este derrotismo sobre el éxito de la ciencia, estas posturas derrotistas. Diegues considera estas posturas como insatisfactorias. Le hace una objeción a Popper señalando que rechazar toda explicación por vinculación con el problema de la inducción, que es el punto principal de Popper, es excesivo. Dice que podemos preguntarnos por el éxito científico sin comprometernos con soluciones al problema inductivo. En el caso de Feyerabend, entonces dice que se argumenta que reconocer el éxito instrumental no implica necesariamente privilegiar esos objetivos sobre todos los demás contextos por los cuales la ciencia pudiera estar relacionada. Y con respecto al planteamiento de Rorty, dice que su falta de curiosidad epistemológica para interesarse sobre el éxito de la ciencia parece más un punto de partida que es ideológico que una conclusión que sea argumentada de carácter racional. Seguidamente, el profesor Diegues entra en una fase de explicaciones de otras posturas. Y entonces empieza a señalar las posturas no realistas.
Y entonces para ellos vale decir, bueno, aquí vale decir que estas posturas no realistas se refieren al constructivismo social y y a una postura que hace énfasis en las explicaciones metodológicas. Vamos a mirar. Se señala que en las explicaciones no basadas en el realismo se puede explicar el éxito sin necesidad de reconocer la verdad de las teorías. En el caso del constructivismo social, se entendería como la realidad es comprendida como una construcción de laboratorio. La sociología de la ciencia de orientación constructivista, representada por Bruno Latour y Steve Bulgar, en una obra que se llama Vida en el Laboratorio, que es una obra que se publicó inicialmente en inglés en 1979, pues propone una explicación radical. Para ellos los hechos científicos no se descubren, sino que se construyen a través de complejos procesos de negociación y de estabilización dentro de los laboratorios. Un hecho como la estructura molecular del TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, sería completamente una construcción social. Y bueno, entonces se preguntan el profesor Diegues, pero ¿cómo se explica entonces el constructivismo filosófico de la ciencia, el éxito de la misma? Con un argumento circular elegante. ¿Cuál? Los enunciados científicos funcionan porque la realidad sobre la que se aplica está constituida por esos mismos enunciados previamente estabilizados. Es como una petitio principii, es argumentar con los propios principios iniciales. En sus propias palabras, dice así, comillas, es poco asombroso que los enunciados parezcan encajar tan exactamente con las entidades externas, pues son la misma cosa. Cierro comillas. La realidad sería precisamente aquello que resulta demasiado costoso modificar. Cuando la ciencia funciona, entre comillas, fuera del laboratorio, entiéndase en un hospital, en una fábrica, en un contexto en el cual estén sucediendo los fenómenos que han sido objetos del trabajo científico, es porque esos espacios se han convertido en unas extensiones del laboratorio donde se recrean las condiciones de la construcción original. ¿Y cómo es que se defendía esto? Decíamos que Bruno Latour y Steve Bulgar lo señalaron, y ellos no son filósofos de las ciencias, son ante todo sociólogos, aunque tienen formación filosófica también. Miremoslo de esta manera. Bruno Latour nació en 1947 y falleció en 2022. Él fue un filósofo, sociólogo y antropólogo francés. Era especialista en estudios de la ciencia, de las tecnologías y de la sociedad, y es uno de los principales referentes de la teoría del actor red, donde señala que las teorías están en función de una red de elementos donde hay actores que son seres humanos, hay actantes que son objetos, dispositivos, mecanismos, y entre ellos se establecen una serie de relaciones que configuran una red. Al final de cuentas, todo esto es una construcción y el conocimiento que se produce son resultados de esta construcción, de esta red. Bueno, tras impartir clases en la Escuela de Minas de París, de 1982 a 2006 se convirtió en profesor del Instituto de Estudios Políticos en París, desde el 2006 hasta el 2017, donde fue director científico de Ciencias de Media Lab, se llama así. Se retiró de varias actividades universitarias en 2017 y también fue profesor del centenario de la Escuela de Economía de Londres. Ahora bien, Steve Bulgar, compañero de Latour en ese análisis de la vida en el laboratorio, vive aún, nació en 1950 y es un sociólogo
de la Ciencia británico. En la actualidad se ocupa de la cátedra de marketing en el Green College de la Side Business School de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y también es director del programa virtual del programa virtual de la sociedad y es miembro de la dirección del Centro de la Ciencia Electrónica de la Universidad de Oxford y del Instituto de Internet de Oxford. Muy bien. Frente a esta entonces manera de plantear estos pragmatistas y estos sociólogos críticos de la ciencia, en este caso de Bruno Latour y Steve Bulgar, ellos plantean las siguientes críticas. Y lo digo mejor, el profesor Diegues les plantea las siguientes críticas a ellos. Esta explicación enfrenta objeciones que son potentes. Hay una primera que es el problema del mundo no construido. Como lo señala el filósofo Richard Boyd, que los aviones diseñados con base en teorías aerodinámicas no se estrellen con frecuencia, no puede explicarse por qué el paradigma define el concepto de aeroplano en términos de resistencia a estrellarse. El vuelo ocurre en atmósferas reales que existían mucho antes de cualquier laboratorio. Y el segundo es una resistencia de lo real. Si los hechos fueran meras construcciones sociales negociables, ¿por qué la comunidad científica encuentra tanta resistencia cuando intenta forzar ciertos enunciados del mundo real hacia una teoría? O sea que no podemos forzar la realidad para que aparezca y coincida con la teoría. Se supone que la teoría explica la realidad, pero no hay que forzar los hechos para que se parezcan a la teoría. Y se preguntaban también por qué algunos hechos se imponen incluso contra los intereses y los deseos de los investigadores. Estos planteamientos de Boyd, entiéndase que es un filósofo estadounidense que nació en el 1942 y falleció en 2021 y pasó la mayor parte de su carrera enseñando filosofía en la Universidad de Cornell, donde fue profesor emérito de filosofía y letras y humanidades, y está especializado en epistemología, filosofía de la ciencia, del lenguaje y de la mente. Bien, visto esa presentación de los sociólogos del constructivismo y su crítica, el profesor Antonio Diegues presenta ahora las explicaciones del selectivismo natural, llamémoslo así, de teorías, que sería una analogía de la teoría darwiniana de la selección natural, pero en este caso de teorías. Quien se adopta o se adapta mejor a este enfoque, según el profesor Diegue, sería Bastian van Fraassen, que es un filósofo de la ciencia de los Países Bajos, pero ciudadano estadounidense, especializado en filosofía de la ciencia y en lógica. Van Fraassen obtuvo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh en el año 1966 y sus trabajos sobre filosofía de la ciencia se enmarcan dentro de la corriente semanticista, que la explicamos alguna vez acá en una de las tertulias, y que se caracteriza por defender un tipo de antirrealismo denominado empirismo constructivo, en oposición a las tesis de otros autores como Ronald Gere y Paul Churchland. En 1986 fue premiado con el premio Lakatos por sus contribuciones a la filosofía de la ciencia. Pues miremos a ver entonces qué es lo que señala Bastian van Fraassen en relación con las explicaciones selectivistas naturales de las teorías. Desde su empirismo constructivo, Van Fraassen propone en la obra La imagen científica de 1980 una explicación darwiniana del éxito, en términos como de selección natural. La pregunta, ¿por qué la ciencia tiene éxito? Estaría mal planteada, dice. Es similar a preguntar ¿por qué los ratones huyen de los gatos? Una explicación agustiniana de el filósofo cristiano Agustín de Hipona sería: los ratones perciben correctamente al gato como el enemigo,
supone una adecuación entre mente y realidad. La explicación darwiniana diría esto, es mucho más simple. Las especies que no huyen de sus depredadores, pues se extinguen. Por lo tanto, no es sorprendente que los ratones supervivientes pues tengan que huir. Haciendo una transpolación de esta analogía que acabamos de presentar que hace Van Fraassen, las teorías científicas compiten en un entorno hostil. Solo las exitosas sobreviven. Y aquí vemos ese símil de la selección natural darwinista. Las teorías actuales son exitosas simplemente porque las no exitosas fueron eliminadas en el pasado, murieron, desaparecieron. El éxito no requiere una explicación especial alguna más allá de este proceso de selección, que es un hecho, que es un facto. Muy bien. Después entonces hace el profesor Diegues el planteamiento del asunto de la eficacia metodológica. Y para ello, pues, está los planteamientos del profesor Larry Laudan, otro filósofo de la ciencia que muchas veces hemos mencionado aquí. El profesor Laudan nació en 1941 y falleció en 2022. Fue un filósofo de la ciencia y epistemólogo estadounidense. Ha criticado fuertemente las tradiciones del positivismo, del realismo filosófico y del relativismo, y ha defendido una visión de la ciencia como la de una institución privilegiada y progresiva ante los desafíos populares. Él tiene una obra que se publicó en 1984 en inglés que se llama Explicando el éxito de la ciencia. Allí ofrece una explicación complementaria. Dice que el éxito se explica por los métodos de selección teórica. Afirma que los procedimientos científicos, entiéndase como experimentos controlados, experimentos del doble ciego, la revisión por pares dentro de los distintos tipos de métodos que se utilizan en la ciencia, están diseñados precisamente pues, para filtrar hipótesis que sean erróneas. Funcionan como un filtro, que aquello que no es suficiente sólido y poderoso, pues no pasa por el rigor metodológico y con ello permite la selección de conjeturas, entiéndase, hipótesis que sí sean fiables. La ciencia funciona bien porque sus métodos son buenos y permiten detectar los errores y los elimina. Como afirma contundentemente este filósofo Laudan, un buen libro de texto de diseño experimental llega mucho más lejos en la explicación de por qué funciona la ciencia que todos los escritos de los realistas científicos puestos juntos. Yo recuerdo que aquí hicimos una explicación acerca, por ejemplo, de los métodos experimentales y cuasi experimentales en la investigación clínica en medicina. Y claro, el nivel de rigor es alto y eso hace que no se puedan decir cualquier tipo de cosas, sino que a través de medidas de control, mediciones, observaciones y registros, pues es que se puede obtener un conocimiento que sea fiable. Ese es el planteamiento que hace Laudan. Entonces, el profesor Diegues, entonces va a hacer ahora una crítica al el darwinismo de teorías de Van Fraassen y a el asunto de lo metodológico. Con respecto a las críticas a las explicaciones darwinistas, él señala que ambas versiones comparten una limitación fundamental identificada por autores como Alan Musgrave, que es otro filósofo de la ciencia, y Peter Lipton, otro filósofo de la ciencia, que explican por qué el conjunto de teorías que poseemos está compuesto principalmente por teorías exitosas, pero no explican por qué cada teoría individual tiene éxito. Se señala su éxito, pero no se explica por qué es su éxito. Usando la analogía de Lipton, si un club solo admite a socios pelirrojos, entiéndase, si la ciencia solo admite teorías que sean exitosas, esto explica por qué todos los miembros son pelirrojos. Esto explica
por qué todas las teorías que hacen parte de la ciencia son exitosas, pero no explica por qué una teoría específica o por qué, por ejemplo, Juan, que es pelirrojo, como miembro particular del club es pelirrojo. Para esto necesitamos una explicación genética, no normativa. De la misma manera, los métodos científicos filtran las teorías no exitosas, pero no explican qué propiedades poseen las teorías que han superado el filtro y que se han considerado exitosas. Hay que hacer otro tipo de estudio. Entonces no son simplemente los métodos. Seguidamente, el profesor Diegues intenta plantear la explicación realista. Dice acerca del éxito de la ciencia como indicador de la verosimilitud de las teorías que posee la ciencia. Y plantea el núcleo de la posición realista y la señala de la siguiente manera. El realismo científico ofrece la explicación más intuitiva. La ciencia tiene éxito porque sus teorías son aproximadamente verdaderas. Entiéndase, verosímiles. O sea, no dice que son verdaderas, sino aproximadamente, porque ya sabemos, y en ese sentido también en la última época del pensamiento de Popper, él señaló que el mundo era un mundo de propensiones, es decir, un mundo probabilístico. Por eso no se puede hablar de teoría verdadera, sino teoría verosímil, similar a lo que pudiera ser cierto. Es decir, porque las teorías capturan de manera crecientemente precisa, no totalmente precisa, crecientemente precisa, la estructura del mundo real. En formulaciones contemporáneas, como las planteadas por el filósofo Richard Boyd, existe, que es otro filósofo estadounidense, existe una relación dialéctica. La verdad aproximada de las teorías explica la fiabilidad de los métodos científicos que son dependientes de esta teoría. Y esta fiabilidad metodológica explica a su vez el logro de teorías cada vez más verosímiles, como si hubiese un acercamiento a la verdad, que esa es también una de las ideas que originalmente tenía Popper, vale decirlo. Una distinción crucial en este sentido, pues sería, digámoslo de la siguiente manera, una distinción crucial contesta la objeción de que la verdad no explica nada. Porque recuerden, estamos tratando de decir por qué la ciencia es exitosa y la verdad o la verosimilitud de una teoría no explica por qué es exitosa, porque señalan que no necesariamente hay una relación directa entre la verosimilitud de una teoría y su éxito. Afirmar que una teoría es verdadera no explica los fenómenos que describe. Eso no lo hace la teoría misma, pero sí explica por qué la teoría tiene éxito al aplicarse a esos fenómenos. O sea que no lo hace en términos de explicación teórica, sino lo hace en los términos de utilización práctica de la teoría. Y es en el hecho de la práctica que se ve que es exitosa. Como analogía, vale decir, la nieve es blanca, es verdadero, pero esto no explica por qué la nieve es blanca. Lo que sí hace es explicar por qué un traje blanco sirve para camuflarse en medio de la nieve. Observen que hay una serie de argumentos que son bien interesantes para entender que el asunto de la explicación del éxito de la ciencia pareciera que no es un asunto de racionalidad, sino un asunto de hecho, de facto. Y eso sería interesante que ahora lo examináramos a ver cómo lo observan ustedes. El profesor Diegues señala posteriormente cuál es el mayor desafío y entonces plantea que hay otro planteamiento que había hecho Larry Laudan, que era la metainducción pesimista de la cual hemos hablado aquí varias veces.
La crítica más formidable al realismo fue formulada por Larry Laudan en su influyente eh, contrastación o refutación al realismo convergente. Laudan argumenta que el realista se comporta con dos tesis. Una del camino descendente. Si una teoría es aproximadamente verdadera, entonces tendrá éxito, que es algo que hemos cuestionado ya. Y un camino ascendente. Si una teoría tiene éxito, entonces probablemente es aproximadamente verdadera, que es, llamemos, el caso opuesto al primer enunciado. Laudan intenta demostrar que ambas afirmaciones son falsas. Contra la primera, pues argumenta que la verdad aproximada es un concepto demasiado vago y que una teoría aproximadamente verdadera puede fracasar predictivamente si carece de las hipótesis auxiliares o de los datos iniciales que sean correctos. Aquí vale decir que el neodarwinismo sería un ejemplo de la teoría verosímil con escasa capacidad predictiva. Contra el segundo planteamiento, despliega su famosa metainducción pesimista. Dice, la historia de la ciencia está plagada de teorías que en un tiempo del pasado fueron enormemente exitosas en su tiempo, pero que hoy consideramos radicalmente falsas. Recuerden ustedes la teoría del flojisto en relación con el fuego. Recuerden la teoría del calórico con respecto a lo de la temperatura. Recuerden ustedes la teoría del éter lumínico con respecto al electromagnetismo. Recuerden ustedes la teoría de la astronomía de las esferas cristalinas para poder explicar el funcionamiento de los astros y de los sistemas planetarios. Estas teorías fracasaron, pero en su momento tuvieron una explicación que para los saberes de ese momento eran satisfactorias en la explicación de los fenómenos. Si el éxito no implicó, como en su momento lo hubo, verdad en el pasado, porque hoy sabemos que no son verdad, que no son verosímiles, ¿por qué debería implicarla ahora con las teorías que tenemos actualmente vigentes? La inferencia inductiva desde el pasado sugiere que nuestras teorías actuales, aunque sean exitosas como lo fueron aquellas, probablemente también lleguen a ser reputadas de falsas en aspectos fundamentales en el futuro. Porque si en el pasado había unas teorías y que nos ayudaban a explicar el mundo, pero después fueron reemplazadas por otras, y esas ayudaron a explicar el mundo, incluso si esas fueron reemplazadas por otras, va a haber una secuencia de teorías que cada vez, de acuerdo con los momentos históricos y con los hallazgos y con las pruebas y con los desarrollos tecnológicos para la investigación, nos van a mostrar que las anteriores, aunque fueran exitosas en su momento, dejaron de ser verosímiles para pasar a ser falsas y encontrar otras más verosímiles. Y Astrid, aquí te encontrarás que está subyacente el concepto de ontología histórica y de epistemología histórica. Ahí el profesor Diegues entonces plantea que hay unas estratégicas de réplica en defensa del realismo. Entonces dice, los realistas han desarrollado varias líneas de defensa sofisticadas para los ataques que se les hacen a sus planteamientos sobre el éxito de la ciencia. Uno es la selección de los casos. Muchos de los ejemplos que hace Larry Laudan no provendrían de ciencias maduras, sino eran ciencias iniciales donde los criterios realistas son aplicables, pero que son débiles. Segundo, la reevaluación del éxito. Entonces habría que determinar nuevamente qué consideramos como éxito. Algunas teorías históricas no serían tan exitosas como parece, especialmente en la predicción de fenómenos nuevos. Habría un tercer elemento de defensa que sería la referencia preservada. Eso significa que teorías cuyos términos centrales parecen no referir a algo específico, como en el caso de la teoría del flojisto para lo del fuego, podrían reinterpretarse como referentes aproximados
a entidades reales, en este caso procesos de oxidación que hoy sí, en las teorías actuales, se pueden explicar y decir, en esa época lo que hoy entendemos por oxidación, allá lo llamábamos flogisto. Ese sería otro elemento ahí de intento de defensa que harían los realistas. Y tenemos una cuarta estrategia que sería la estrategia del desacople, o sea, la de división de componentes. Esta defensa está planteada por dos filósofos que son Philip Kitcher y Stathis Silos. Philip Kitcher es un profesor de filosofía de la Universidad de Columbia y obtuvo su licenciatura en la Universidad de Cambridge y su doctorado en Princeton. Y en el caso de Silos, es un filósofo de la ciencia griego que trabaja como profesor de filosofía de la ciencia y metafísica de la Universidad de Atenas y es miembro del Instituto Rodman de Filosofía de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Estos dos filósofos entonces plantean que quizás la réplica más poderosa en la defensa del realismo sería la estrategia, perdón, del desacople o división de componentes. Argumentan que en las teorías pasadas, que eran exitosas, los componentes que resultaron falsos, pues no eran esenciales para sus logros predictivos y explicativos. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell seguían funcionando perfectamente, aunque dentro de su teoría se eliminara el concepto de éter. Sus formulaciones matemáticas seguían funcionando y no necesariamente había que utilizar el concepto del éter, que se eliminó, por supuesto. Ese era un elemento prescindible. Entonces, de teorías antiguas hay elementos que se permanecen y por eso hay que hacer un desacople, división de componentes de teorías antiguas y eliminar aquello que ya no sirve y ver qué es lo que sí sirve en el desarrollo de las nuevas teorías que antiguamente otras teorías tenían y que se han preservado, pero que lo que ya no servía pues se desecha y queda como algo falso. Entonces, en ese sentido, el éxito se debía a los componentes estructurales que capturaban las relaciones reales de los objetos o fenómenos de investigación que esas teorías tenían. Otro filósofo de la ciencia de Finlandia, que es Ilkka Niiniluoto, propone reformular la tesis realista de manera más modesta y defendible. Y lo dice de la siguiente manera: si una teoría tiene éxito empírico, es decir, que se prueba y se encuentra que se aplica lo que ella predice, los resultados que explica, etcétera, en las pruebas empíricas, y sus postulados teóricos son indispensables para la derivación de consecuencias empíricas, entonces la teoría es probablemente aproximadamente verdadera, lo que otros dirían verosímil. Eso sería, pues, elementos para la defensa del éxito de la ciencia desde la perspectiva realista. Y hay, al final, dice el profesor Diegues, que recogiendo todo esto que hemos estado explicando, un intento de defensa final, que él plantea que, al final de cuentas, la mejor explicación disponible es lo que permitiría defender la explicación realista de la ciencia y su éxito, pero teniendo en cuenta las críticas que se le han formulado al realismo. Esto que acabo de decir es la síntesis fundamental del planteamiento del profesor Diegues. Pues tras examinar críticamente todas las posiciones que acabo de presentar, él defiende una versión que sea moderada del realismo científico. Él le concede que Laudan tiene razón en que no hay una conexión lógica necesaria entre el éxito de una teoría y su verdad aproximada, es decir, su verosimilitud. Sin embargo, sostiene que el realismo ofrece la mejor explicación abductiva del éxito científico sostenido que cualquier otra postura. Y ya sabemos que la explicación abductiva se refiere a esas explicaciones en las cuales hay un fenómeno
hay unos hechos y se construye una teoría que se supone puede explicar los hechos o fenómenos. Eso es razonamiento abductivo y que es la base fundamental para la formulación de hipótesis y contrastación de hipótesis a través de procesos de prueba experimental o prueba de observación teórica y empírica. La argumentación de la mejor explicación abductiva, de acuerdo con el profesor Diegues, dice así, tiene 4 componentes. La argumentación sigue esta estructura. La ciencia muestra un éxito predictivo e instrumental amplio, progresivo y repetido. 2. Varias explicaciones de este corte. Varias de estas explicaciones, pues por supuesto, compiten por dar cuenta de este fenómeno: derrotismo, constructivismo, selectivismo natural, o sea, darwinismo, y el realismo, que es la que defiende el profesor Diegues, y que por supuesto, pues estos otros filósofos que hemos planteado defienden. El realismo, pese a sus dificultades, proporciona la explicación más simple, más coherente y más poderosa. Y por lo tanto, cuarto, la inferencia a la mejor explicación nos da razones para aceptar tentativamente el realismo. En ese sentido, pues entonces, encontramos que la analogía que hace el profesor Diegues dentro de su artículo en términos de la guerra es iluminadora. Dice, si un ejército con superioridad numérica, tecnológica y de entrenamiento gana una guerra, esa superioridad es la mejor explicación de su victoria, aunque no haya ganado cada batalla individual. Y vale decir, algunas pudieron perderse por factores azarosos. Y aunque ocasionalmente ejércitos inferiores ganen batallas, del mismo modo, la verdad aproximada es la mejor explicación del éxito general de la ciencia, aunque haya casos particulares de teorías exitosas, pero que sean falsas, o de teorías que son verosímiles, que aún no despliegan un potencial predictivo suficiente. Y para ello, entonces, el profesor Diegues intenta construir una conclusión. Intenta decir lo siguiente como conclusión, de la manera como yo lo interpreté, pues, buscar un realismo que sea prudente como hipótesis de trabajo, no como algo definitivo. El análisis del profesor Diegues, pues, no concluye con un realismo triunfalista, sino con un realismo falibilista y abductivo, es decir, de formulación de hipótesis para contrastar siempre en momento de prueba, siempre en una actitud de prueba. La explicación realista del éxito científico no se presenta como una verdad demostrada ya, sino como la hipótesis más plausible, dado el conjunto de evidencias comparada con sus alternativas. Para el científico que no sea filósofo, este debate tiene implicaciones prácticas significativas, y miremos cuáles son. Pues la interpretación de las teorías. Un realismo moderado justifica tratar los términos teóricos no como meros instrumentos de cálculo, sino como referentes tentativos a entidades y estructuras reales que puedan estar en el mundo. No voy a decir que verdaderamente están, pero tentativamente sí. El progreso científico. El realismo proporciona un marco para entender el progreso científico no como una mera sucesión de instrumentos predictivos, sino como una aproximación gradual a una comprensión más profunda de la realidad. Y aquí se ve como los realistas científicos de todas maneras tienen la esperanza de que sí, a través de la ciencia podremos conocer el mundo tal cual es. Tercero, la resistencia al escepticismo. Frente a las visiones posmodernas o constructivistas radicales como las que hemos presentado, recuerden a Bruno Latour y Bulgar, no mencioné a Hawking, que pues Hawking estaría ahí, pero no lo mencionó por alguna razón el profesor Diegues, porque Hawking habla acerca
de la construcción de objetos de investigación. Pero bueno, lo dejamos por lo pronto ahí en el tintero. Entonces, frente a las visiones posmodernas o constructivistas que tienden hacia el escepticismo, que podrían minar la autoridad epistémica de la ciencia, el realismo ofrece bases sólidas para defender su estatus especial sin caer en un fundamentalismo ingenuo como el que tienen algunos científicos que tienen una postura sin mayor formación filosófica de realismo ingenuo, ¿no? Es que ahí está el mundo y el mundo se puede observar y se puede, ¿cómo me va a decir que no? El mundo está ahí y podemos estudiarlo y examinarlo y nos va a decir qué es lo que hay ahí utilizando buenos métodos, que esa es una postura muy clásica de muchos investigadores. Y por último, para los investigadores no filosóficos, tener en cuenta la tolerancia epistemológica, el reconocer las dificultades del realismo, especialmente el asunto de Laudan que se llama la metainducción pesimista, que es la que reconoce que cada vez que pasa el tiempo en la historia vamos encontrando teorías que refutan las anteriores, nada garantiza que hacia el futuro habrá otras que refuten las actuales. Esto fomenta una actitud de humildad crítica, que es lo que nosotros con Astrid hemos tratado de siempre mantener dentro de nuestro canal y no decir que aquí tenemos la última sabiduría, ni el último saber, ni que la ciencia da el último saber, ni que la filosofía de la ciencia tiene todas las explicaciones dadas. Esa humildad crítica que sea consciente de que nuestras mejores teorías actuales son probablemente aproximaciones imperfectas sujetas a una revisión futura. Y en última instancia, la posición del profesor Antonio Diegues sugiere que aunque no podemos probar de manera definitiva, no podemos de manera definitiva probar el éxito de la ciencia ni explicarlo. No podemos tampoco probar que las verdades son descubiertas y que son aproximadas sobre el mundo. De todas maneras, la postura realista sigue siendo la explicación que hace mejor justicia a su asombrosa eficacia predictiva y transformadora. Esto lo dice el profesor Diegues, no es el pensamiento que yo tenga. Ahora podríamos discutir eso. Es la hipótesis que permite tomar en serio tanto los logros de la ciencia como nuestra capacidad para, a través de ella, comprender cada vez mejor el universo que habitamos. Y en ese sentido, pues podemos decir que no existe una explicación perfecta del éxito de la ciencia. Cada posición de las que hemos visto pues se enfrenta a desafíos significativos, pero algunas de estas son más convincentes que otras en su capacidad para rendir cuentas sobre los hechos. Y según el profesor Diegues, pues sería un realismo mesurado el que permitiría dar la mejor explicación acerca del éxito de la ciencia. Yo les agradezco la atención a este planteamiento y deseo que pues haya habido una comprensión más o menos cabal del problema que estamos planteando acá acerca del éxito de la ciencia. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Excelente, Luis Francisco. Igual decir que pues este es un texto que nos abre una posibilidad muy enriquecedora, dado que pues digamos que no es común se hagan estas revisiones sobre el éxito de la ciencia, porque pareciera que se da por sentado que la ciencia es exitosa, ¿cierto? Por el mismo hecho de que con ello mismo funcionan muchas cosas y que hemos podido cambiar o crear condiciones más amables o más confortables para vivir. Y solo cuando ha aparecido problemas éticos o problemas de los mismos, la
la instrumentalización de la ciencia, o cuando de por medio estos debates que también hemos hecho en algunas ocasiones con respecto a cómo transversalmente hay intereses, ¿no? De aquellos que no necesariamente hasta ni siquiera científicos, podían entre ellos incluirse a los políticos, a los que toma de decisiones a nivel definitivo, y que eso ha hecho que empecemos a revisar hoy con otros elementos o bajo otros criterios los temas científicos, dado que nos muestran que no, definitivamente ese éxito no es en términos absolutos. En ese sentido, pues tomando precisamente la riqueza de este texto, hay, digamos, como unas preguntas que uno se podría plantear en medio de toda esta situación y que le ayudarían, pues pienso yo, que nos ayudarían a ir creando nuestro propio juicio con respecto a esas teorías exitosas, porque pues de lo que se trata es que seamos nosotros mismos los que hacemos la evaluación de ella. Y es, por ejemplo, preguntarse en qué sentido la ciencia le estamos dando ese criterio de que es exitosa, ¿cierto? Por todas estas características que nos está mostrando el texto, puede ser de carácter instrumental, de carácter explicativo, de carácter unificador, de carácter pragmático, o de carácter predictivo, cognitivo, empírico, entre otros tantos de las categorías que ahí se pueden identificar. Valdría la pena siempre, o bueno, en el momento que hacemos nuestras revisiones metateóricas, y es en qué sentido la ciencia lo es como tal exitosa, si lo que estás haciendo es una predicción o una explicación, si se está pudiendo llevar a una aplicación concreta, si nos permite hacer simplificación de todos estos procesos históricos que últimamente nos estaban mencionando. Y probablemente pues esto nos involucre más en la dimensión de pensar la ciencia más allá de que sea o no exitosa, sino cómo es eso que estamos determinando, calificando nosotros como exitoso, y que nos permita también hacer como las aplicaciones a esos otros contextos de los que el autor también, Diegues, nos decía, ¿no? De la vida práctica, de la vida cotidiana, de las cosas concretas que tenemos con nuestra vida y que no son específicamente científicas, pero que con alguna correlación hay allí. Es como lo que me hace pensar a mí esta presentación, pues además de lo interesante que es ver que la ciencia no lo tendríamos solo en una única manera de verla, y que esas tantas posibilidades pues son enriquecedoras para formar en nuestro pensamiento crítico frente a los resultados que se obtengan y frente a los que nosotros mismos también como investigadores queremos alcanzar. Digamos, en el caso personal, en un campo tan abstracto como es lo ontológico y lo epistemológico, pensar no necesariamente en términos de éxito monetario, sino cuáles otros éxitos podríamos pensar para una filosofía de la ciencia cuando trabaja en temas ontológicos, por ejemplo. Me hace reflexionar este texto, ¿no? Es en concreto lo que se está buscando es el éxito, o se está con eso obteniendo de pronto posibilidades para abrirlo a nuevas alternativas. A mí me suena mucho con ese cambio histórico que es precisamente lo que de alguna manera le he percibido al pensamiento de Hacking, y es que por eso es dinámica, por eso la forma como la nombramos y como la vamos caracterizando, pues requiere que ampliemos nuestros marcos de perspectiva, porque eso es lo que sí nos ayuda, ampliar nuestro marco de pensamiento. Es como mi reflexión, y pues invito a los demás compañeros, el que quiera comentar, preguntar, si quiere enfatizar en alguna parte del texto, pues estamos aquí abiertos.
si esto además les hace pensar en sus propias investigaciones o los lleva a pensar que podría plantearse una investigación alrededor de este tema. Sí, José. Buenas noches y un poquito tarde, pero feliz año para todos ustedes y que ojalá estén rodeados de muchas lecturas buenas y de muchos billetes también, de mucha salud. Bueno, muchas gracias como siempre, Francisco, por la presentación. Leyendo el texto y escuchándote ahora, se me viene a la mente durante este tiempo, no voy a hablar de vacaciones, porque quienes no tenemos jornadas laborales ya definidas, no tenemos tampoco vacaciones. Entonces, en este tiempo, digamos, de comienzo de año, en medio de algunas dificultades que tuve de salud y ocupado en otras cosas que quería trabajar o que he venido trabajando, me dio la locura por volver a leer mi libro, uno de mis libros favoritos, que es el libro de Gombrich sobre la historia del arte, que es una obra de arte el libro como tal. Y volviendo al tema, leyendo el texto de hoy, Gombrich dice de arranque en su libro y de conclusión también, que no existe el arte, existen los artistas. La idea más o menos es que en el arte no hay avance, cambian las posturas, las manifestaciones, la forma de expresarlo, y dentro de eso pues está lo técnico. Pero yo creo que en el caso de la ciencia sí hay avance. La ciencia es un asunto en permanente proceso de cambio, de movimiento, de expansión, y como tal, desde esa perspectiva a mí me parece utópico pensar que en un mundo que cambia permanentemente, algo así como Alicia en el País de las Maravillas, que al abrir los ojos todas las variables habían cambiado. Entonces sabemos que los libros de Carroll son libros de lógica matemática hecha literatura. Pero bueno, volviendo al tema, es la siguiente. A mí me parece que en un mundo que avanza gracias a la ciencia y la ciencia misma avanza gracias a cómo avanza el mundo y ese proceso de transformación permanente en el que estamos abocados en materia de conocimiento y avance científico, me parece que es utópico, o no lo pongamos en términos de utópico, me parece como poco significativo o hasta ambiguo pensar que hay teorías exitosas. Yo creo que todas las teorías científicas son exitosas en su momento. Ese momento puede ser instantáneo. Lo grave para mí sería que haya eh, eh, aproximaciones científicas o científicos que se quieran hacer eternos. No, simplemente la realidad les va a decir que ya lo fueron exitosos en su momento y quizás ya pasado mañana en un mundo tan globalizado y comunicado como el que tenemos, obviamente ya no lo van a hacer. Entonces yo pienso que en el contexto científico o de esta perspectiva que lo venimos leyendo, se necesita una profunda conciencia en el científico de su falseabilidad, de su propio pensamiento, inclusive más allá de lo que dijo, de lo que logró plasmar como aporte a la ciencia, que sabemos que va a pasar, que va a ser apenas mediático, o quizás unos van a ser más trascendentes que otros, pero yo creo que parte, digamos, de la formación del pensamiento científico es que si se ha de avanzar, ha de partirse casi que de la premisa que eso que se dijo no va a ser cierto para siempre, ni va a ser, y el éxito es apenas un instante. Es básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, José Gersain. Suscribo totalmente tus palabras. Las suscribo plena y totalmente. Gracias.
Bueno, también recordemos que si alguien no puede intervenir por algún inconveniente con su micrófono o algo, también puede escribir su comentario en el chat y lo leemos acá. Bueno, quería compartirles a todos, mientras si alguien se anima a decir alguna cosa, que claro, este canal originalmente fue trabajado con estudiantes de una maestría en filosofía de la ciencia, y en esa época lo que hacíamos era, hace ya 5 años y medio, compartir nuestros trabajos de investigación, nuestros trabajos de grado, íbamos conversando, y por eso el canal se bautizó Tertulias sobre filosofía de la ciencia. Pero con el tiempo fue pasando que llegaron otras personas, no necesariamente formadas en filosofía de la ciencia, y el canal pues se ha convertido en un medio a través del cual se hace es más que todo divulgación, aunque pueden haber algunas conversaciones entre los miembros del canal. En medio de ese tiempo, yo recibí una crítica con respecto al canal, de que porque aquí no habían debates y garroteras conceptuales. Ese no es el propósito, por supuesto, nunca. Aquí se escuchan las posturas, algunas estarán de acuerdo, otras no estarán de acuerdo, pero ante todo estamos en una época en que es un canal de divulgación. Ya cambiar el título del canal de tertulias sobre filosofía de la ciencia a hacer divulgación sobre filosofía de la ciencia, pues se puede hacer, pero ya, llamémoslo así, el nombre del canal está establecido y hay más de 800 personas suscritas. No todas las veces las mismas personas ven las, las emisiones, pero ya son más de 800 personas, entonces es preferible dejarlo con el título que tenemos. Y por supuesto la participación no es un asunto que sea obligatorio ni nada por el estilo, sino si hay interés de decir alguna cosa o de preguntar alguna cosa. En muchos casos no hay necesidad de ninguna de esas, porque la gente se siente ante todo satisfecha de poder recibir cosas que no conocía y que están siendo motivo de despertar intelectual en un campo que no hayan trabajado, y no hay problema por ello. Eso quería pues compartirles. Bueno, yo quiero como compartir una estilo metáfora que me parece que viene como en el estilo didáctico que a veces uno puede tomar con estas lecturas, y tiene que ver con hacer la analogía de este tema del éxito científico como si se tratara de un restaurante donde las teorías científicas pues funcionan como platos o parte de un menú. Entonces, por ejemplo, en el éxito predictivo, podríamos relacionarlo, hacer la analogía cuando el menú anuncia un plato nuevo y cuando lo sirven, pues es exactamente como lo describieron. El éxito instrumental. Los cocineros usan las técnicas que permiten cocinar más rápido, con menos recursos y de manera reproducible. Éxito explicativo. El chef no solo cocina, sino que explica por qué los sabores combinan basándose en principios químicos y culturales. Éxito unificador. El restaurante crea una fusión de cocinas que antes parecían inconexas. El éxito pragmático. El restaurante es rentable, genera empleo y satisface a sus comensales. Me parece que puede ser una analogía que pueda ayudar a entender en una manera muy cotidiana este texto. Ahí está sin sonido, y José Gersaín volvió a levantar la mano. Muchas gracias por la metáfora, me parece muy bien desarrollada, muy bien pensada. Solamente yo agregaría algo importante. Todos los variables que has mencionado
de éxito del plato están mediatizadas por algo que se llama hambre y gusto, que es algo completamente subjetivo. Y no sé si en el tema subjetivo en la ciencia, cómo entraría, particularmente sabiendo que estás haciendo la metáfora. Porque finalmente puede ser un plato muy agradable para muchos paladares excelsos, pero a mí me parece terrible, ¿cierto? Por aquello de que me criaron diferente. Entonces, pero ya volviendo al tema de la ciencia, ahí no el elemento subjetivo no entra porque nos estamos enfrentando a un mundo real, concreto, etcétera, etcétera, y los chefs son demasiado heterogéneos, diría yo, para ponerles algún nombre, no sé. Muchas gracias, me pareció una buena metáfora, gracias. Gracias, José. Yo entendí la metáfora más como un asunto no tanto de especialistas, sino como más de tipo pedagógico. Me dio la impresión que era lo que intentaba, o así interpreté lo que intentaba Astrid. Y bien, para alguien que esté iniciando puede ser útil, pero por supuesto para el rigor que en ciertos niveles ya se exigen, pues, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace José Gersaín. Yo quería compartirles lo siguiente. Nuestra, nuestra última tertulia fue esta que están viendo acá, en lo que les estoy compartiendo, realidades y conocimientos más allá de la ciencia y su filosofía. Esa fue la última del año pasado. Yo me puse a trabajar y he producido creo que 2 o 3 artículos desde esa época hasta el momento, artículos que ya están publicados en ResearchGate, que ahorita se los muestro, pero de esos pues hice un trabajo que fue gigante y del cual con la ayuda de mi hermano logramos armar unos podcasts. Hay uno en español, uno en alemán y uno en inglés. Todos dicen lo mismo. Entonces quiero compartirles lo que hay en el podcast eh, de, de español. Quiero compartírselos para que ustedes vean de qué se trata ese trabajo que realicé. Están en 15 minutos, pero este es un trabajo que es indudablemente largo. No está con el nivel de rigor del documento, sino está como para una divulgación genérica. Resolverse y que de repente podrían estar conectados. Bienvenidos, hoy vamos a analizar una idea que, bueno, intenta resolver de un solo golpe 2 de los mayores enigmas de la ciencia. 2 enigmas gigantes. Sí, es casi como una historia de detectives con 2 casos que llevan décadas sin resolverse y que de repente podrían estar conectados, una conexión que a primera vista parece imposible. Por un lado, tenemos el misterio íntimo, el que llevamos dentro. La conciencia, el famoso problema duro, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que esta materia gris, las neuronas, la química, de alguna manera producen la experiencia subjetiva de ser alguien, de ver el color rojo o sentir, no sé, la nostalgia? Y por el otro lado, el misterio a escala cósmica. Miramos hacia afuera y el universo nos dice que solo entendemos el 5% de lo que hay. Solo el 5%. El otro 95% es un fantasma, la materia y la energía oscuras que moldean galaxias y aceleran el cosmos, pero que simplemente no podemos ver ni tocar. Y ahí es donde entra el material que tenemos hoy. Es un artículo de 2025 de Luis Francisco Ochoa Rojas, Teoría de la conciencia oceánica. Y lo que hace es atreverse a proponer que estos no son 2 misterios, Sino uno solo. Uno solo, visto desde 2 ángulos distintos. Nuestra misión, entonces, es desglosar esta propuesta. Es muy audaz. La teoría postula que la conciencia no es un accidente, no es algo que apareció al final en un universo indiferente. Sino que es la arquitecta. La arquitecta fundamental de la realidad que percibimos. Vamos a ver si las piezas de este rompecabezas realmente encajan. Y lo que me parece fascinante es que obliga a la cosmología y a la neurociencia a sentarse en la misma mesa. Exactamente. De acuerdo. Empecemos a desempacar esto. La teoría parte de una premisa que ya de por sí es un vuelco a todo. La realidad fundamental, la base de todo, no es el universo de partículas, espacio y tiempo que damos por sentado. No.
propone algo que llama el océano. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Obviamente no es un océano de agua, claro. Es una metáfora. Claro. Es una metáfora para describir un sustrato de potencialidad pura. Una realidad de vibraciones no colapsadas que es anterior al espacio y al tiempo. A ver, como la función de onda en la mecánica cuántica. ¿Algo así? Es muy similar a eso, pero llevado a una escala ontológica, a la escala del ser mismo. Piensa en un campo de infinitas posibilidades, donde todo lo que podría ser de alguna manera ya existe como potencial. En el artículo menciona el noúmeno de Kant, ¿verdad? Para quienes no tengan fresca la filosofía alemana. Sí, es una analogía perfecta. La idea es que hay una realidad real, la cosa en sí, pero nuestros sentidos son como unas gafas que nunca nos podemos quitar. Así que nunca la vemos directamente. Va por ahí, va exactamente por ahí. Ese océano es el noúmeno, la realidad última, incognoscible de forma directa. No tiene color ni forma, no está en ningún lugar, porque todo eso son categorías que surgen después. Es potencialidad pura. Vale, aceptemos esa premisa por un momento. Si la realidad fundamental es ese mar de potencial, ¿de dónde sale todo lo demás? Las estrellas, los planetas, esta mesa, nosotros. Ahí está el corazón de la teoría. ¿Cómo pasamos de un potencial infinito a esta realidad concreta y tangible? La respuesta que propone es la conciencia. Pero, y esto es crucial, no se postula la conciencia como una sustancia. No es un polvo mágico o un alma. Tampoco es solo un producto del cerebro. Tampoco. La teoría la define como una relación catalítica. Una relación catalítica suena complejo. Significa que la conciencia actúa como un catalizador. O sea, no crea la realidad de la nada, sino que provoca una transformación. ¿Ok? Colapsa o actualiza selectivamente las vibraciones de ese océano potencial y las organiza en la realidad coherente que experimentamos. Partículas con masa, un espacio con 3 dimensiones, un tiempo que fluye. O sea, la conciencia sería como el sintonizador de una radio que al girar la perilla capta una frecuencia específica de entre todas las posibles y la convierte en música. Esa es una gran analogía. La conciencia sintoniza una realidad a partir de un espectro infinito de potencialidades. Esto me lleva a una pregunta inmediata. Si la conciencia humana es la que colapsa la realidad, ¿eso significa que el universo no existía antes de nosotros? Suena bastante egocéntrico. En absoluto. Y este es uno de los puntos más elegantes de la teoría, creo yo. No se trata solo de la conciencia humana. Ah, bien. Aquí se integra un concepto fascinante de la biología, el Umwelt. A ver, Umwelt, ¿suena alemán? Sí, lo es. Viene del biólogo Jacob von Uexküll. Y Umwelt es literalmente el mundo circundante. O sea, el universo perceptivo único de cada organismo. ¿El universo perceptivo? Sí, cada especie, con su aparato sensorial particular, es un catalizador diferente y por lo tanto colapsa una realidad distinta a partir del mismo océano de potencial. Dame un ejemplo concreto, porque esto es clave. Claro, el Umwelt de un murciélago es un mundo construido con texturas de ecos y relieves de ondas de sonido. El espacio para él no es visual, es sónico. ¡Wow! El Umwelt de una araña en su tela es una sinfonía de vibraciones. Su realidad es puramente táctil. Y el de una garrapata, que es el ejemplo clásico, es increíblemente simple. ¿Qué percibe una garrapata? Su realidad se reduce a 2 cosas. El olor del ácido butírico, que indica la piel de un mamífero, y la temperatura de 37 grados, que confirma que hay sangre cerca. Y ya está. Y ya está. Fuera de eso, el resto del universo para ella no existe. O sea que mi perro, que parece que su única realidad es la pelota y la cena, en realidad vive una obra maestra de percepción olfativa que yo ni me imagino. Totalmente. Y lo importante es que ninguna de estas realidades es falsa o verdadera. Son todas actualizaciones igualmente válidas del mismo sustrato. Claro, la evolución no nos dio sentidos para ver la verdad, sino para sobrevivir. Exacto. Nuestra percepción es como el escritorio de una computadora. Vemos un icono de un archivo, azul, cuadrado, es útil,
pero no tiene nada que ver con la verdad de lo que hay detrás, que es un torbellino de ceros, unos y circuitos. Esa es la idea, precisamente. La realidad que cada especie colapsa no es la verdad del océano. Es una interfaz de usuario simplificada adaptativa. Ok, esto del Umwelt es fascinante a nivel biológico, pero me cuesta conectar cómo el mundo de una garrapata se relaciona con la expansión acelerada del universo. Parecen escalas totalmente distintas. Y lo son. ¿Cómo une la teoría estos dos puntos para explicar ese misterioso 95% del cosmos? Esa es la transición clave. Y bueno, la aplicación más audaz de la teoría. Sostiene que la materia y energía oscuras no son sustancias exóticas o partículas que aún no hemos encontrado. Entonces, ¿qué son? Son la firma observable, a escala cosmológica, de la estructura y la dinámica de ese océano de potencial no colapsado. ¿Son el eco de lo que no percibimos? Exacto. Son el eco de todo el potencial que nuestra interfaz humana no actualiza. A ver, exploremos eso con más calma. Empecemos por la materia oscura. Sabemos que su gravedad es como un andamiaje invisible que mantiene unidas a las galaxias. Si no es una partícula, ¿qué sería según esta teoría? Pues la materia oscura correspondería precisamente a eso, al andamiaje. Sería la influencia gravitatoria de la estructura relacional que está por debajo de todo, en el océano. El esqueleto de la realidad. Sí, el patrón de fondo de ese sustrato. La materia visible, las estrellas, el gas, todo lo que sí colapsamos en nuestra percepción simplemente se asienta y se mueve a lo largo de las vías de este andamiaje fundamental. Y esto explicaría por qué llevamos décadas buscándola sin encontrar nada. Esa es la implicación. Explicaría elegantemente por qué, después de décadas con detectores increíblemente sensibles, no hemos encontrado ni una sola partícula de materia oscura. Claro. Es que no estamos buscando una cosa. Estamos buscando el efecto gravitacional de la estructura misma de la realidad potencial. O sea que, si entiendo bien, el mayor misterio de la cosmología no es que falten cosas en el universo, sino que estamos confundiendo el andamiaje con el edificio. Esa es una síntesis perfecta. La materia oscura no sería un ingrediente secreto, sino la arquitectura invisible sobre la que se construye todo lo que vemos. Y eso nos lleva a la energía oscura, la fuerza aún más extraña que acelera la expansión del universo. Nos lleva directo a ella. Siguiendo con la metáfora, si la materia oscura es el esqueleto, ¿qué papel juega la energía oscura? Es el músculo que mueve todo. ¿Podría verse así? Sí. La teoría propone que la energía oscura es la manifestación de la presión de fondo, el impulso dinámico que es inherente al propio océano. El impulso del océano. Es la tendencia natural de este campo de potencialidades a vibrar y expandirse. ¿Podríamos llamarlo, no sé, la respiración o el hálito primordial del universo? ¿El impulso constante del potencial para actualizarse en nuevas realidades? Es la vitalidad intrínseca de ese sustrato, manifestándose a escala cósmica como una aceleración expansiva. A ver, tengo que ser el abogado del diablo aquí. Todo esto suena increíblemente poético. Un océano, la respiración del universo. Lo es. Pero se parece mucho a la filosofía o incluso a la metafísica. No estamos simplemente creando una mitología nueva, muy sofisticada, sino una forma de medirlo o refutarlo. Es la objeción más importante. Y el autor del artículo insiste en que el modelo debe ser falsable para ser científico. Y sí, genera predicciones comprobables. Ok, ¿cuáles? Bueno, en cosmología, la predicción es clara y muy arriesgada. El fracaso continuado y definitivo de todos los experimentos de detección directa de partículas de materia oscura. O sea que su éxito sería el fracaso de los demás. Básicamente, si mañana el CERN o cualquier otro laboratorio anuncia el descubrimiento de una partícula, un WIMP, una acción, esta teoría recibiría un golpe casi mortal. De acuerdo, esa es una predicción por omisión, por así decirlo. Pero el texto dice que la predicción más fascinante y directa está en otro campo. Correcto, en la neurociencia. ¿Cómo? Porque si la conciencia es la que actualiza la realidad, entonces diferentes estados de conciencia deberían correlacionarse con alteraciones medibles en la percepción de la realidad física, como el espacio y el tiempo. Y de ahí sale el experimento que propone. Sí, un experimento con un nombre que parece un trabalenguas. Sincronización interpersonal neurofenomenológica. A ver, vamos por partes. Neuro por el cerebro,
fenomenológica por la experiencia subjetiva e interpersonal entre varias personas. Eso es. La idea es básicamente... Por un lado, con electroencefalografía, con EEG, se buscaría una sincronización anómala en las ondas cerebrales entre los participantes. Coherencia intercerebral. Exacto. Y por otro lado, y al mismo tiempo, se medirían sus percepciones subjetivas. Por ejemplo, al final de la sesión, se les pide que estimen cuánto duró un intervalo de tiempo. Y la predicción es que sus respuestas serían... Que las estimaciones de los meditadores sincronizados serían significativamente más parecidas entre sí que las del grupo de control. Mucho más. A ver si lo entiendo. No solo sus cerebros estarían en la misma onda, sino que su percepción del tiempo se volvería casi idéntica, mucho más allá de lo que se esperaría por azar. O del espacio. La distancia a un objeto, por ejemplo. Pero, a ver, me sigue pareciendo un salto enorme. ¿Cómo podemos estar seguros de que esa correlación no se deba a un simple efecto psicológico de grupo, a una especie de empatía aumentada? Es un desafío metodológico enorme, el artículo lo reconoce. Claro. La clave estaría en la rigurosidad de los controles. Se necesitarían múltiples grupos, condiciones de doble ciego, y buscar una correlación tan fuerte entre los datos del EEG y los datos perceptuales que desafíe las explicaciones convencionales. No sería una prueba definitiva con un solo experimento. Para nada. Pero si se replicara consistentemente, ¿abriría una puerta que ahora mismo está cerrada con llave? Es que si eso se demostrara, cambia todo. Significaría que la meditación no es solo un ejercicio de higiene mental, sino una herramienta para interactuar con la física fundamental del universo. La implicación es vertiginosa. Exacto. Movería la discusión del qué pasaría si al cómo funciona esto. Sería un fenómeno observable. Entonces, para resumir nuestro análisis, la teoría de la conciencia oceánica nos presenta esta visión radical de la realidad como un diálogo constante. Por un lado, un océano de potencial infinito. Y por otro, los innumerables modos de conciencia que, como catalizadores, lo actualizan y le dan forma. Y al hacerlo, reinterpreta los mayores misterios de la cosmología. Claro. Ya no se trataría de buscar nuevas partículas en aceleradores gigantes, sino de entender que esas fuerzas oscuras son la manifestación de una realidad fundamental que está, desde el principio, ligada a la experiencia subjetiva. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se queda resonando. Si la realidad que experimentamos es solo nuestra construcción, nuestra interfaz de usuario humana colapsada por nuestra conciencia, ¿qué otras realidades, qué otros inimaginables Umbeltens coexisten ahora mismo junto al nuestro, actualizados por otras formas de conciencia, desde una bacteria hasta una hipotética inteligencia no terrestre? Y más allá de eso, ¿qué aspectos vastísimos de ese océano de potencial permanecen completamente sin actualizar, en la oscuridad, esperando un modo de conciencia que sea capaz, por fin, de percibirlos? Bueno, no sé si escucharon todo. Sí, se escuchó todo. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, perfecto. Pues así, esa es la explicación del podcast. Por supuesto, hay varias cosas que quedaron, que no las se consideraron ahí. Esto me lo armó mi hermano, utilizando también algunas herramientas de inteligencia artificial. El artículo está, voy a mostrarles dónde está. Eh, por si hay alguna persona que tenga interés en abordar el artículo.
Un instante, les muestro. Un instante, bueno, aquí vamos a mostrar. ¿Dónde está? Ahora se me perdió. Se me perdió. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Momento, un momento. Ay, Dios santo. No, parece ser que no me la permite. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Pero bueno, está en mi página web de ResearchGate. Está el artículo. Y aquí ya, y ahora sí ya. Perfecto. Entonces ya les muestro dónde se encuentra. Bueno, este es otro que hice, Ontología Histórica de la Práctica Científica. Esa es otra. El de la tecnociencia, aquel de la conciencia oceánica en inglés, y aquí está. Es este documento. Lo voy a abrir acá. Se llama La conciencia oceánica, sea una teoría del todo fenoménico para la conciencia, el espacio-tiempo y los componentes oscuros del universo. Y ahí pueden ver, ahí está el resumen del artículo. Y quienes quieran, pues, buscarlo, pueden buscar Luis Francisco Ochoa Rojas, ResearchGate, y ahí está el artículo. Para quienes estén interesados, o si no, me pueden decir y se los envío también. Esa es otra posibilidad. Y a raíz de ese artículo, entonces yo realicé después, ahora en enero, otro documento que, que es como una especie de, no de refutación, sino de una postura distinta, que es este que dice Ontología Histórica de la Práctica Científica, el Umwelt extendido como matriz del mundo fenoménico, una epistemología material histórica y ateleológica para la filosofía de la ciencia. Es otro escrito en el cual hago una advertencia que dice así: nota del autor. El presente artículo, Ontología Histórica de la Práctica Científica, el Umwelt extendido como matriz del mundo fenoménico, desarrolla una perspectiva ontológica y epistemológica específica centrada en la naturaleza material, histórica y práctica del conocimiento científico.
esta propuesta no debe interpretarse como una refutación de otros marcos teóricos previamente explorados por el autor, como el presentado en la conciencia oceánica hacia una teoría del todo fenoménico. Antes bien, constituye una alternativa teórica distinta dentro del espectro de la filosofía de la ciencia, enfocada en los mecanismos de estabilización histórica de los mundos operativos, Umwelten, científicos. El autor desea enfatizar que su producción académica no busca promover creencias personales, sino explorar sistemáticamente distintos ángulos interpretativos para comprender la ciencia y su relación con lo real. Esta pluralidad de enfoques nace del reconocimiento fundamental de la imposibilidad de acceder a una verdad única y definitiva sobre el mundo. Ahí es donde comparto con José Gersaín, y de la convicción de que el avance en la comprensión filosófica se beneficia del examen riguroso de múltiples marcos, cada uno iluminando facetas diferentes de un fenómeno complejo e inagotable. Eso estuve trabajando entre noviembre y hace unos días. Quería compartirles eso, mis queridos amigos, por si hay interés de que podamos ver esto en próximas reuniones. Eso quería compartirles, básicamente. Muchas gracias, Francisco, sobre todo porque es una motivación también a explorar esas nuevas herramientas que nos está ofreciendo estos entornos digitales, como es el LMS, entre otros, y eso también una motivación para utilizarlo en nuestras construcciones de texto y de difusión de filosofía de la ciencia. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Pues ahora, pues yo no manejo las herramientas, pero por ejemplo, cuando elaboro un artículo, le estoy pidiendo a mi hermano que me ayude a elaborar con las herramientas que él tiene de inteligencia artificial, ya sea presentaciones, diapositivas, o en este caso el podcast, que me lo construyó en tres idiomas. Y ya ha tenido bastante éxito. El podcast que más se ha observado es el que está en inglés. El segundo es el que está en alemán y el de menos vistas es el que está en español. Y ya, pues en los reportes que me han hecho de ResearchGate, se reportan lecturas hechas desde básicamente Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, China, porque me llegan reportes de dónde van leyendo esos documentos. Y aquí en Colombia ya hay gente que ha leído, profesores de la Universidad de los Andes, profesores de la Universidad El Bosque, un maestro que tuvimos, eh, el profesor José, Luis Eugenio, ya lo leyó y lo leyó en la versión en inglés, no lo leyó en la versión en español. Entonces, pues ahí vamos produciendo y vamos haciendo cosas. Y como decía José Gersaín, admitir que no vamos a tener verdades absolutas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces lo que podemos es intentar explicar, y eso nos refina la conciencia en nuestra capacidad de entender, en nuestra capacidad de dialogar, en el ser tolerantes con distintas posturas y con ello eliminar también esas posturas dogmáticas y radicales en uno o en otro sentido, que de hecho este mundo lo necesita. Ya lo vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido en Davos, en el día de ayer, en el día de hoy, o lo que sucede en este país, con las distintas posturas radicales dogmáticas que son intolerantes. Y necesitamos tolerancia, necesitamos concordia, a pesar de las diferencias, concordia. No es que estemos todos de acuerdo, pero sí concordia porque todos necesitamos existir y coexistir con el otro, ¿no? Entonces, un poco eso me anima a escribir
y sigo en eso, ¿no? En ese propósito. No sé, yo creo que a Astrid le puede servir el último, donde coloqué lo de epistemología de las prácticas científicas. Ese puede ser útil para ti, porque me nutrí mucho de los conceptos que he tomado de ontología histórica y epistemología histórica. Y pueden salir algunas ideas que te sirvan para tu trabajo. Bien, yo no tendría más que decir, yo no sé. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has presentado, el trabajo que realizaste con tu hermano, que también es bien interesante, y yo creo que por hoy podríamos terminar entonces la tertulia. Bueno, muchas gracias. Un saludo, un abrazo y feliz año para todos y todas. Un abrazo para todos y feliz año. Gracias. ¿Qué aspectos vastísimos de ese océano de potencial